Pero ¿cómo les va, queridos oyentes? Nos volvemos a encontrar en un nuevo programa del Ministerio de Economía. Estoy acá con mi co-conductor, Federico Furiase, el invitado del Banco Central. Placer. ¿Cómo andás, Fede? El ministro de Economía, Toto. ¿Cómo andás? Estamos. Muchas gracias. Y la revelación de esta semana, que es Martín Botier. ¿Cómo estás, Halcón? Le van a conocer la voz, ya todos lo conocen en el ámbito, es realmente brillante. Bueno, para arrancar el programa, la verdad que hiciste un tuit muy bueno, Toto, el otro día, que se repegó, y estaría bueno como a modo de resumen. El tuit es el siguiente: cosas que ya están pasando y se van a exponenciar en los próximos meses. La inflación va a bajar, la economía va a recuperar, los impuestos van a bajar, las regulaciones van a colapsar, el crédito privado va a explotar, la demanda de dinero va a aumentar, los pesos van a faltar, los dólares van a sobrar, el dólar financiero va a converger al dólar oficial, los salarios van a recuperar, la pobreza va a bajar. En ese sentido, el programa pasado vos, ya decías que tal vez el Riego País era un lagging indicator y que había que ver la realidad. Y ya en la semana pasada habían empezado a bajar los dólares y a subir los activos. Y esta semana se siguió acentuando, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no das un pantallazo de esto? A ver, diría que lo bueno no es el tuit, sino la realidad. Porque la realidad es que lo que pongo acá es lo que está pasando. Entonces, eso es lo más importante. Son todas cosas muy relevantes que, como digo, ya están pasando, ¿sí? Acá no es opinable. Ayer tuvimos los últimos números de lo que es la recuperación económica en julio. Construcción 8%, industria 6,9%. Claramente ya hay una recuperación. El crédito efectivamente está volando. El crédito subió 46% en los últimos 4 meses. Está creciendo a niveles de 2 dígitos. Está acelerando incluso en agosto y septiembre. Y los dólares libres empezaron a... Efectivamente, los dólares empezaron a caer. Como siempre dijimos, acá voy a hacer una aclaración que lo pueden comprobar también desde las primeras entrevistas, ¿no? O sea, yo me he cansado de repetir ya desde diciembre, enero, que en algún momento iban a faltar los pesos y que en la competencia de monedas el peso iba a ser la moneda fuerte. Acá los muchachos que estábamos juntos en Anker pueden confirmar que estas son cosas, esto es algo que hemos... largas charlas procesadas. Largas charlas procesadas desde hace mucho tiempo, más de años. Más de 2 años de preparación en esto. Y efectivamente está pasando, estamos ejecutando exactamente lo que habíamos planificado y está pasando. Entonces, para mí siempre es muy importante marcar esto de que no es casualidad, marcar la diferencia entre casualidad y causalidad. Porque en Argentina, producto de todas las crisis que hemos tenido, el escepticismo es enorme. Digamos, y hay que combatir ese escepticismo. Pero ¿cuánta gente entiende realmente por qué se produjeron las crisis, qué es lo que pasó atrás y eso, ¿no? Con tanto relato, con tanta mentira que hubo durante tanto tiempo, ¿no? Que digamos, los especuladores, que los fondos del exterior, que el Fondo Monetario, o sea, nunca hubo ningún complot de nada contra Argentina. Como digo siempre, a Argentina le fue mal durante 120 años. ¿Por qué hizo las cosas mal? Porque era un país rico, pero digo, era un mal alumno. Argentina hacía las cosas mal y por eso salían mal. Entonces, tuvimos, digamos, de los últimos 123 años, en 113 años tuvimos déficit fiscal. Digan ustedes cómo financiarlo, con suba de impuestos, con emisión, con deuda. Todo esto fue generando esas famosas crisis que lo único que hicieron fue erosionar la calidad de vida de la gente y erosionar la credibilidad. Ahora, ¿por qué esta vez es diferente y por qué hablo de causalidad?
porque hoy Argentina pasó de ser un muy mal alumno a ser prácticamente el mejor alumno. Hoy Argentina es casi el mejor alumno del mundo, prácticamente. Entonces, el único país con superávit. Exacto, entonces no hay en realidad ya las razones que hubo antes para que Argentina le vaya mal. Entonces cuando ustedes escuchan no, esta ya la vimos, es Argentina y demás, no, bueno, de vuelta, yo insisto, no la vimos porque no pasó nunca. Porque nunca hubo una vocación política como la que tiene hoy nuestro presidente para atacar el problema de raíz. Típicamente cuando Argentina llegaba a ese punto en el que ya el financiamiento del déficit se hacía insostenible, optaba por generar una crisis. Entonces, ya sea con devaluación, default, o sea, defaulteamos 9 veces. Ruptura de contratos. Ruptura de contratos, plan Bonex, le sacamos 13 ceros a nuestra moneda. Esta vez, en una situación muchísimo peor que todas, digamos, las anteriores, esta es la peor herencia de la historia, o sea, el presidente tomó la decisión de no generar una crisis como sugerían muchos y echarle la culpa al gobierno anterior y dejar que todo se desbande, la pobreza se vaya al 80-90% y de ahí pareciéramos héroes porque salir siempre desde esa situación cuando el ajuste lo hace el mercado es más fácil. Se decidió explicar el problema y solucionarlo. Efectivamente se hizo y eso es lo que el mundo no puede creer. ¿Por qué? Había que hacerlo, o sea, es algo que no tiene precedente mundial. Entonces, y por eso los niveles de confianza de la gente se sostienen con ese saneamiento macroeconómico, ¿no? Porque le explicaste lo que se iba a hacer, la herencia pesada, y es lo que se hizo. Exactamente, digamos, recuperar esa credibilidad perdida pasa por justamente explicar, hacer explicar las medidas que estamos tomando y que efectivamente tengan los resultados que nosotros queremos, porque podríamos estar explicando, haciéndolas y que fueran erróneas. ¿No? Pero digamos que, de vuelta, si a alguien en diciembre del año pasado le decían que el dólar iba a estar al mismo precio 9 meses después, porque pongamos que el dólar está más o menos al mismo nivel que cuando... Nominal, ¿no? Porque el ajustado sería arriba de 3.000. Exactamente. Heredamos. Está prácticamente al mismo precio, que la inflación iba a estar en 4%, que íbamos a haber solucionado el problema del déficit fiscal en un mes, que íbamos a haber solucionado el problema del déficit cuasi fiscal en 6 meses, y se iba a terminar la emisión en Argentina. Que íbamos a bajar el impuesto país. Que íbamos a bajar un impuesto que habíamos dicho que lo íbamos a subir provisoriamente. Debe ser la primera vez en la historia argentina que pasa eso. No sé si la y primera, que vos, pero... Toto, siempre lo marcás. ¿Por qué razón se subió provisoriamente? Para blindar el ancla fiscal, por supuesto, como lo marcás siempre, ¿no? Ante el ruido político. Por supuesto. Pero, de vuelta, pensar eso hace 9 meses, digamos, era utópico. Realmente utópico. Hoy estamos en una situación en la que, como bien dice el tuit, todas estas cosas están pasando. Y todo esto se hizo, además, con un sinceramiento de precios relativos. Recordemos que estaban pisados combustibles, tarifas, alimentos, tipo de cambio, obviamente. Todo esto se hizo sincerando precios, resolviendo el problema de la deuda también del Banco Central con los importadores y sobre todo sin romper contratos, sin hacer ninguna de las cosas que Argentina supo hacer. Con eso se evitó una crisis fenomenal. Imagínense de vuelta que con mucho menos, por mucho menos, Argentina siempre gatilló crisis tremendas, como la última de la salida de la convertibilidad. Y te agrego, terminar con los pasivos remunerados. Terminamos con los pasivos, entonces son muchas cosas que se vienen dando y que entonces lo que está pasando ahora no es una casualidad. El gobierno no toma más deuda, el Banco Central no toma más deuda. ¿Qué tienen que hacer los bancos? Trabajar de bancos y el famoso crowding in, ¿no? Es decir, dejar de prestarle al Banco Central y al Tesoro porque se están haciendo los deberes y prestarle a las empresas, a las familias
Entonces, a tasas razonables. ¿qué pasa cuando eso pasa? Cuando los bancos empiezan a trabajar de bancos, entonces aumenta fuertemente el crédito. Cuando aumenta fuertemente el crédito, ¿la economía qué hace? Recupera, ¿no? Si la economía recupera, entonces los salarios pueden recuperar, la masa salarial puede recuperar, la recaudación puede recuperar. En la medida que recuperemos recaudación, vamos a ir bajando cada vez más impuestos y vamos a transformar ese círculo vicioso en el que estamos metidos desde hace tanto tiempo en un círculo virtuoso. Todo esto va a pasar. Entiendo el escepticismo, pero entendamos también que hay veces en la historia en que la historia cambia. Aunque parezca una redundancia, digamos, hay momentos de cambios históricos. Y este es ese momento, este es claramente un cambio en la historia. Y en general, para que haya un cambio histórico así, lo tiene que conducir personas con la convicción, con la inteligencia, con la personalidad Claro. de el presidente. Entonces, si no, lo normal es, digamos... Que se trunque en el camino. Que se trunque en el camino, exactamente. Entonces estamos efectivamente en un cambio histórico. A mí me encantaría transmitirlo y que la gente lo entendiera, porque es parte de combatir el escepticismo. Y por eso jorobo tanto con lo de la casualidad y la casualidad, porque la mejor forma de combatirlo es explicando. Y que la gente entienda entonces que esto no está pasando de casualidad, sino que está pasando porque así estuvo estudiado, así estuvo armado y así estuvo ejecutado. Entonces, y también aprovecho con lo que te decía la semana pasada y vengo diciendo, por eso me olvido del riesgo país, como decías, y demás, a pesar de que han sido semanas muy buenas. El mejor indicador es la realidad. La realidad es lo que, perdón, es lo que se va a ir llevando puesto el escepticismo. Eso es lo que va a pasar. Los datos estos que vimos ayer, los datos que van a seguir viniendo, van a hacer que poco a poco la gente se vaya dando cuenta que, che, efectivamente es así la cosa. Nos comimos un cuento durante mucho tiempo y esto puede cambiar. Ahora, qué pena que haya gente y empresarios que se pierdan esta oportunidad histórica de tener un presidente que tenga el foco en el orden macroeconómico, todas las bondades que eso trae y, bueno, todo lo que se ha hecho ya para fomentar la inversión, que es el RIGI, el pacto fiscal, que realmente, si con todo esto no es una oportunidad para invertir en Argentina, no sé cuándo va a ser. Sí, sí, pero de vuelta, del otro lado pensá que hay gente que hace décadas que viene padeciendo a los políticos y a las políticas económicas erróneas. Y bueno, eso es parte del juego, no hay que, es parte de la historia, mejor dicho. Hay una parte del juego que a mí sí me da lástima, honestamente, que es, ayer veíamos con Marto los números de la economía y decíamos, pensar que la mayoría de los políticos, viendo estos números, se están enojando. Claro, ¿no? Tal cual. Incluso colegas nuestros, o sea, economistas, simplemente, hasta diría, no los subestimo, no diría por no entendimiento, sino hasta por temas de ego. Miren lo que pega las personalidades, ¿no? Los egos. La política, obviamente, por intereses, pero vos pensar que haya buenas noticias como las que está viendo ahora y que la reacción sea mala, o sea, que se entristezcan porque al país le empieza a ir bien, y te muestra que, digamos, que hay un problema. Sí. Egos. Pero antes de continuar, quería volver un segundo al tema con vos, con Fede, del crédito, cómo está reactivando el crédito, la importancia de haber terminado con los pasivos remunerados y cómo eso está haciendo que el ahorro que antes se llevaba al Estado está yendo al sector. Esto que decimos, que parece técnico, pasar del crowding out al crowding in. Pasar de una macro donde el gobierno gastaba de más, le pedía plata al Banco Central y los bancos tenían que poner sus ahorros de los depositantes
al Banco Central o al Tesoro, a pasar a una macro que producto de ese saneamiento, ahora los bancos tienen espacios para ir prestándole a las familias y a las empresas. Y eso es lo importante de un programa macro que tenía previsibilidad y ya lo venía anticipando, ¿no? Porque cuando miramos la regla monetaria que fijó el Banco Central en esos famosos 47 billones de fines de abril, dentro de esa regla monetaria que es muy dura, donde se apagaron todos los motores de emisión, había un marco de flexibilidad donde se le permite a la base monetaria crecer por las buenas razones. Exacto. ¿No? ¿Qué son las buenas razones? Recuperación de la demanda de dinero, recuperación del crédito. Y eso es la expansión que estamos teniendo genuina y por las buenas razones en los últimos meses, y que está desde el lado del Tesoro, de Mecon, linkeado con esto de que toda la plata que tomó el Tesoro de las licitaciones de las LECAPs la dejó en liquidez en la cuenta del Tesoro en el Banco Central. Claro, había justamente críticas. para poder responder, el mercado se preguntaba... En cualquier momento llegamos al punto Anker. Al punto Anker, que eso en Anker... El punto hemos Anker pasado... es... No, pero hay que contarlo. Sí. El punto Anker es que cuando armábamos este programa, decíamos, en algún momento van a faltar los pesos, y por las buenas razones esta vez, no por las malas, como Correcto. decía Fede, por el aumento de la demanda de dinero, por el aumento del crédito, es hasta probable que en una refinanciación los bancos no te hagan el refinanciamiento total. Eso podría pasar, pero es por las buenas razones, justamente. Es porque se está equilibrando el mercado de dinero, porque empieza a haber mayor demanda de pesos, empieza a haber mayor demanda de crédito. Hoy la oferta está capeada, está, digamos, no se emiten más pesos. La demanda obviamente está subiendo. Típicamente cuando la inflación baja y las tasas bajan, la demanda de dinero sube, y como no tenemos más déficit, ahora está subiendo fuertemente el crédito. Entonces nosotros nos preguntábamos en Anker hace ya más de un año y medio, ¿cuándo pasaría que de repente habría un vencimiento del Tesoro y algunos bancos por ahí preferirían los pesos porque hoy se los demanda el sector privado? Este efecto crowding in que dice Fede. Esa es la razón por la que cuando nosotros tomamos pesos en el mercado desde el Tesoro, cuando digo nosotros, digo el gobierno tomó pesos para matar un poco el sobrante que había de pesos, el famoso overhang monetario, dejamos los pesos a tasa cero en el Banco Central. Muchos se preguntaron ahí, ¿qué sonsos? ¿Por qué no le recompraron deuda al Central? No le recompramos deuda al Central porque sabemos que este escenario podía pasar. Entonces, eventualmente, si no hay un full refinanciamiento, nosotros ahora tenemos reservas en pesos en el Central para que los bancos tengan esos pesos y lo puedan aplicar a crédito. Ahora, qué importante es transmitirle a la gente que el programa está pensado hace un montón y que cada paso que se va dando fue estudiado, analizado y previsto. Cada paso, no nos movimos, pero nada. Totalmente. Y al mismo tiempo, digamos, ese colchón de liquidez que tiene el Tesoro, perdón, con esto cierro, mientras los bancos no te pidan esos pesos, le da mucha previsibilidad y tranquilidad al inversor que apuesta al peso a extender su perfil de vencimientos, porque el Tesoro tiene esa plata en liquidez y eso también le saca volatilidad de tasas al mercado, y es un paso muy importante para lo que hizo, porque esa coordinación entre Banco Central y Tesoro permitió, como dice Toto, limpiar ese overhang monetario, ese excedente de pesos que eran 12, 13 puntos del producto, por superávit fiscal y por el financiamiento neto que tomó el Tesoro. Pero como hay superávit fiscal y fueron a tasas sostenibles, la deuda del Tesoro en pesos, consolidada, Tesoro más Banco Central, bajó de 27 puntos de producto a 13 puntos de producto. Correcto. Se limpió el overhang con solvencia fiscal intertemporal, bajando el stock de deuda en pesos consolidado, y la deuda relevante en pesos, que es 13 puntos del producto, te deja en una posición muy cómoda para convalidar tasas reales positivas, que es lo que pide ahora el mercado, y es lo que te ayuda a tener esa convergencia del dólar de arriba hacia abajo y a seguir bajando la inflación. Sí. ¿no?
Y eso, ahí está la importancia fundamental de lo que fue la estrategia financiera que vos podés hablar del programa. Sí. No, y es importante aclarar también ahora, aprovechar eso para lo que muchos no entendieron en su momento, que es por qué fijamos este nivel de base, por qué se usaron los 47 billones y medio de fin de abril. Porque el nivel de agregados monetarios que había en su momento era muy bajo, ¿sí? Entonces, de vuelta, el mercado de pesos es un mercado más de oferta y demanda. Típicamente, los economistas se focalizan más en la oferta, pero la realidad es que es un mercado más. Argentina siempre ha abusado de la oferta de pesos, que además conlleva el otro problema, que es cuando hay ya un excedente muy grande de pesos, aniquila además la demanda, con lo cual la divergencia esa se hace cada vez mayor. Ahora bien, esa divergencia en el gobierno anterior fue tan alta, se emitieron tantos pesos, que la gente empezó a huir tanto del peso, empezó a demandar cada vez menos, y este gap se hizo realmente muy, muy grande. Ahora, nosotros en el esquema monetario que implementamos redujimos ese overhang de pesos en términos reales en un 45%. Es mucho. Mucho, digo, para que se den una idea, en su momento, digamos, la base amplia, lo que se eligió como base amplia, el número de 47 billones y medio, que era la base monetaria amplia en abril, era el equivalente a más o menos lo que era la base monetaria común cuando se salió del cepo en el 2015. Aproximadamente 9,5 puntos de producto. Entonces, cuando hay mucha desconfianza, pareciera como que esos agregados no van a levantar nunca. Ahora, ¿qué es lo que nosotros pensamos? Que obviamente, bajando la inflación, reduciendo el déficit a cero en un programa económico creíble, cuando la economía empieza a traccionar, ese nivel de agregados monetarios es muy bajo. Por eso nosotros no pusimos como referencia la base común, porque la base común en ese momento eran apenas 2,5 puntos de producto. 10 billones de Era ridículo pensar que la economía, recuperando, podía funcionar con eso. Entonces, tomamos la base amplia y nos quedamos con el colchón de pesos en el Banco Central para abastecer la recuperación, la demanda de pesos producto de la recuperación económica. Eso es lo que hemos hecho, eso es lo que está pasando. ¿Va a ser eso suficiente? No, por eso también el foco está puesto en la remonetización en dólares. Y ahí es donde entra también juega un rol muy importante el blanqueo. Se necesita todavía una remonetización mucho mayor. Ahora, ¿qué es en qué consiste el programa nuestro? En que se remonetice tanto en pesos como en dólares. Y como la cantidad de pesos está fija, eso te asegura de alguna manera que no va a haber volatilidad cambiaria. Exacto. Y te garantiza que la inflación va a ir convergiendo cada vez más a la baja. Y la economía a su vez va a recuperar porque la gente también va a poder usar sus dólares. Ustedes van a poder usar sus dólares que ya tienen blancos o los que quieran blanquear. Cuando muchos dicen están emitiendo, no es que estamos emitiendo, los pesos ya fueron emitidos. Exacto. Ese es un error. Yo ya no entiendo si lo dicen en serio o con mala intención. Todos estos pesos ya fueron emitidos por el gobierno anterior, que el Banco Central los rescataba con estos famosos pasivos remunerados, que eran las LEVAX, después LELIX, después PASES. En la medida que esos pesos, como siempre dice el presidente, vayan a la base común, lo que quiere decir es que te los están demandando, no es que estamos emitiendo pesos. Esos pesos de vuelta ya estaban emitidos, ahora te los están demandando por las buenas razones, porque bajó la inflación. Si no, piensen en ustedes mismos. ¿Cuántos de los oyentes antes les preocupaba tener 1.000 pesos en el bolsillo? No querían tener ni un peso. O en la caja de ahorro, porque lo que es la demanda de dinero, ahora con el dinero electrónico también podría uno pensar que es la caja de ahorro o la cuenta corriente. Digo,
¿cuántos de ustedes hoy tienen mucho más pesos en caja de ahorro de lo que tenían hace 9 meses? Entonces, sí, ese rulito que había, que te pasabas de Naranja X a Personal Pay, a exacto, Mercado Pago, o sea, exacto. Imagínate lo que era. Eso está yendo a base, obviamente el multiplicador y los encajes consecuentes también está yendo a base, entonces ustedes van a ver que la base común aumenta, no es que se están emitiendo pesos, es que justamente se están demandando más pesos, e insisto, claro, por eso nosotros que ya fueron emitidos y por eso nosotros pusimos el CAP en los 47 millones y medio de abril, porque sabíamos que con la economía recuperando, esa cantidad de pesos en la base monetaria era absolutamente insuficiente para abastecer una recuperación razonable. Sí, es un cambio de composición. No sé si se entendió. Exactamente. Sí, clarísimo. Y algo que siempre vos, Marto, lo decís muy bien, ¿no? Que es esta recuperación de la recuperación de la actividad. Con esa recuperación en la demanda de activos en pesos también es todo un desafío y tiene doble mérito. Porque obviamente tiene que ver con por qué la base de comparación, los números de actividad contra el año pasado, es una base de comparación que está ficticiamente elevada, porque la demanda de dinero se te caía y entonces comprabas autos, electrodomésticos, pero no era una demanda genuina de bienes, sino que tenía que ver con la caída en la demanda de dinero. Hoy se está recuperando la demanda de dinero en conjunto con la recuperación, ¿no?, de la actividad. Sí, de hecho algo que es muy importante respecto al crecimiento de la actividad, que quizás en otros periodos de la historia teníamos periodos de crecimiento relativamente cortos, con impulsos o con estímulos artificiales, por ejemplo esta caída en la demanda de dinero, que hacía que fuera insostenible, ¿no?, y terminaba eventualmente en un sinceramiento. Esta vez el crecimiento, la recuperación que estamos viendo en los últimos meses está vinculada justamente al ordenamiento macroeconómico, ¿no?, una menor inflación, una recuperación en la demanda de dinero, y de hecho también para sumar un dato más de todos los que estuvimos mencionando, esta semana se conoció el indicador de salarios que publica la Secretaría de Trabajo, que es el primer indicador oficial, uno podría decir, de salarios. Tuvo una recuperación de 2% en términos reales en julio y ya está casi en los niveles de noviembre del año pasado, con lo cual fue básicamente, es muy relevante, pues fue básicamente una recuperación muy rápida y mucho más rápida que en otros periodos de la historia donde, digamos, una devaluación fue acompañada de una caída en el salario real, ¿no? Y esta recuperación en el salario fue en 7 u 8 meses, es mucho más rápida que la que tuvimos quizá en 2014, en 2018, y en momentos en donde el salario tampoco volvió a esos niveles. ¿Y cómo se están recuperando las jubilaciones también y los programas sociales? Ese es otro dato muy importante, porque cuando miramos la demanda, veíamos el impulso que mencionaba Fede desde el lado del crédito, desde el lado de los salarios reales, y también tenemos a los perceptores de otros ingresos, digamos, como son, por ejemplo, jubilaciones y programas sociales. Las jubilaciones, cuando las miramos en términos reales, hoy están 5% por encima de los niveles de noviembre, en términos de poder adquisitivo. Y cuando miramos los programas sociales sin intermediarios, que son los que se reforzaron desde el inicio de la gestión, hoy en términos de la asignación universal por hijo prácticamente estamos en una duplicación en términos de poder adquisitivo frente a noviembre. Con lo cual acá lo que es también muy importante es que esta mejora significativa, tanto en los programas sociales sin intermediarios como en las jubilaciones, se dio en un proceso de consolidación fiscal, ¿no? Por ejemplo, si uno lo compara... El ajuste más grande de la historia de Argentina. Exactamente. Cuidaste a los vulnerables. Cuidando a los más vulnerables. ¿Qué es lo que pidió el presidente? Exacto. O sea, ¿qué es lo que pidió el presidente? Y para completar lo de Marto, hoy el AUH más la canasta más la tarjeta alimentar cubren prácticamente el 100% de la canasta básica. Cuando llegamos cubrían escasamente el 55%. Eso es tremendo. Bueno, por eso digo, todo este inapelable. Ajuste, inapelable, pero hay que decirlo, porque ayer escuchaba un periodista de vuelta también decir, bueno, pero el ajuste a costa de los jubilados, o sea, ellos siguen repitiendo, es exactamente lo contrario, o sea, el ajuste fue el año anterior, donde los jubilados perdieron el 30%. En medio del plan en medio de aumento de gasto, no de ajuste. Exacto. Con nosotros, digamos, con el presidente Milei, al contrario, en pleno ajuste, ¿sí?, recuperaron, le ganaron a la inflación. Y lo repetimos porque del otro lado, digamos, siguen tratando de instalar cosas que son falsas, ¿no?
Están con la cantaleta de siempre, digamos. No, digo, está bueno que hayas leído el tuit, porque le invito a la gente que lo lea, porque son cosas que están pasando y que efectivamente van a seguir pasando. Y que se está trabajando para que se siga. Absolutamente. Me quedó una cosita del blanqueo a aclarar. Hoy a la mañana estaba escuchando un programa también de streaming y decían que el blanqueo era para aumentar la base imponible, entonces eso es lo que pretendía el gobierno. No sé dónde lo sacaron, digamos, el blanqueo no tiene fin recaudatorio. No tiene ningún fin recaudatorio. El fin es justamente remonetizar, y ahí me parece que está bueno volver a darle la importancia de lo que nosotros queremos es que se remonetice en pesos, pero también en dólares. No, o sea, eso es lo que va a terminar pasando. Esta es una economía esencialmente dolarizada, digamos, y lo que queremos es que la gente, por supuesto, use los dólares que ya tiene y regularice los que no tiene regularizados y los pueda usar también. No la pensamos con un fin recaudatorio, la pensamos con un fin refundacional, es decir, bueno, sinceremos la situación. A muchos que todavía dicen, no, temo hacerlo porque me van a perseguir. No, es exactamente al revés, te van a perseguir si no blanqueas. Si regularizas, no te van a perseguir. Es exactamente al revés de lo que se dice. De hecho, el otro día salió una aclaración para los monotributistas que estaban ahí con miedo de que... Por supuesto, hoy de vuelta es una oportunidad histórica, es un punto realmente de inflexión. Todos tenemos para aportar. Yo repito esto porque uno como ciudadano cree que es insignificante y no se da cuenta que en realidad la economía es la sumatoria de las decisiones de todos los ciudadanos, y todo esto influye y mucho. Y el blanqueo es un caso, claro, de que es en beneficio de todos, es en beneficio de la persona que blanquea, es en beneficio del país, y sobre todo de los que menos tienen, porque esto es lo que va a ayudar a que la economía recupere y entonces podamos de vuelta tener mayor superávit, bajar impuestos, pero sobre todo que se genere mayor empleo, mejores salarios. Entonces, todo esto está ligado a un sinceramiento que está realmente servido en bandeja, porque hoy no hay promesas. Esto es importante que la gente entienda. Hoy, como decimos, dato mata relato. O sea, hoy no hay promesas de que vamos a terminar con el déficit, de que vamos a terminar con la emisión. Terminamos con el déficit en Argentina, terminamos con la emisión. O sea, no es una promesa. Créanme que el mundo está choqueado con eso. O sea, en este contexto es que además se está implementando esta medida por supuesto, o sea, las cosas están a la vista. Entonces, sí, yo creo que el riesgo político y demás. A medida que se dé este círculo virtuoso, la oportunidad histórica de haber entrado al blanqueo, al adelanto de bienes personales, este RI para contribuyentes, se va a notar cada vez más, y los que no lo hicieron se van a querer matar porque van a haber perdido una oportunidad increíble. Que ya se viene, digamos, de vuelta, es todo entendible, ya se viene perdiendo desde hace tiempo. O sea, sí. ¿Cuánta gente, hablaba pestes de lo que se iba a hacer si ganaba el presidente y demás? Pero supongamos que en ese momento podía haber sido especulación porque no se sabía. Ahora, después ganó, explicamos lo que íbamos a hacer y demás. Y aún así hay mucha gente que trata de inculcar temor, siempre mirar no la mitad del vaso vacío, sino el cuarto del vaso vacío, si fuera posible. Entonces, la realidad es que todos tenemos que entender que esto tiene una lógica atrás, que Argentina cambió, que va más allá incluso, diría, del liberalismo. O sea, vos tenés hoy la mayoría de las provincias en equilibrio, sacando lo que son los gobernadores, digamos, kirchneristas, pero después en diferentes, ya sea de Juntos por el Cambio, radicales o peronistas, no kirchneristas, todos están con equilibrio y además están contentos con esta situación. Es mucho mejor para ellos. Yo hablo con los gobernadores y los veo contentos porque, claro, ahora tienen independencia. Antes tenían que venir a golpearle la puerta
al ministro de Economía o al presidente de turno para pedirles plata. Sí. Hoy tienen independencia. Hoy, digamos, encontraron un modelo que ellos genuinamente por ahí creían que no era posible, claro. Y ahora se dieron cuenta que es posible y que es mucho mejor que el otro. Totalmente. Entonces, tampoco es que el riesgo es el que se dice. Tener que el incentivo político de tener superávit fiscal es espectacular. A nivel incentivo, ¿no? Totalmente. Por ahí algo que vos marcás siempre, Feli, en esta macro donde no hay déficit, donde no hay emisión, se apagaron los motores de emisión, se saneó la hoja de balance del central y demás, el chip de la ganancia de competitividad, ¿no? La ganancia de competitividad es por baja de tasas, de costo de capital, de la inflación, totalmente. De los impuestos. No es por devaluación, como pasaba en los otros gobiernos, que era todo déficit fiscal financiado con emisión, ¿no? Claro, era un programa que era inviable, entonces todo se solucionaba licuando ahorros y salario de la gente. No, y todas las cosas que, digamos, lo que hemos hecho de las reglamentaciones técnicas tiene un impacto en los costos tremendo. No solo la baja del impuesto país, vamos a estar bajando ahora también impuestos a la importación también, los famosos aranceles vamos a estar bajando también. Lo que hace Federico en términos de desregulación es un trabajo descomunal que ayuda a la recuperación económica, no, es, yo diría, vital. Bueno, ahora sale la reglamentación de la reforma laboral, que muchos la minimizan y va a ser importantísimo. Y todas las cosas en las que está realmente trabajando Federico tienen un impacto directo en el costo argentino y en la vida de los ciudadanos. Entonces, la verdad que la transformación que ha habido en 9 meses en este país, yo creo que yo por lo menos no la he vivido. No. Y vamos a seguir haciendo cosas, como digo, vamos a seguir en este proceso, así que... Sí, para ya ir cerrando, si querés, podemos contar las últimas novedades, las últimas temas del resultado fiscal. Agosto va a estar viniendo en equilibrio nuevamente, lo cual es muy meritorio porque fue un mes donde también se pagó intereses, mayores a lo normal, porque hubo un pago al Fondo Monetario y además se pasó el cobro de ganancias y bienes personales a septiembre, con lo cual haber estado en equilibrio en agosto es realmente muy meritorio y eso va más que a cubrir también en septiembre lo que es la baja del impuesto país, así que de vuelta a agosto vamos a estar en equilibrio, vamos a estar anunciando, como te digo, nuevamente baja de aranceles, no sé qué otra cosa me puede estar comiendo. Sí, tema tasas. Y tema de las tasas, sí, estamos sacando también algo muy importante, estamos sacando una resolución para prohibir que los municipios, que como ustedes saben hoy están haciendo abuso de las tasas municipales, puedan cobrar esas tasas en lo que son, servicios públicos. O sea, no lo van a ver, digamos... O sea que los municipios ya no van a poder cobrar en lo que es servicios públicos. No van a poder cobrar sus tasas en la boleta de Edenor, por ejemplo. Perfecto. En la boleta de luz o de gas. También, o sea, esto es un primer paso que es muy importante porque te escondían las subas ahí. Claro, pero también hay otros que están yendo por más, como el intendente de Lanús y demás, subiéndolo directamente las tasas a los supermercados o Pilar mismo, hay muchos. Entienda la gente que para que la tasa sube, primero, para que se cobre una tasa tiene que haber una contraprestación. Y para que la tasa suba, obviamente, tiene que haber una contraprestación adicional que no está viendo. Entonces, también estamos viendo cómo solucionar ese problema porque lo está padeciendo el ciudadano común, ¿no? Digamos, el abuso de estos intendentes que en vez de hacer el trabajo que tienen que hacer, se dedican a jorobar a sus vecinos, ¿no? En vez de sumarse a este momento histórico. Pero bueno, me parece que cubrimos todo, la verdad que... Vos sos el jefe. Un todoterreno. Acá, después cambiamos de sombrero. Bueno, buenísimo, chicos.
Placer. Gracias, Toto, por volver a estar. Esperemos verte seguido acá. Hoy tuvimos un cambio de escenario. Sí, ya vamos a traer. Ya mencionaste a varios que tenemos que traer. Así Tal cual. Muchas gracias a toda la audiencia. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima.